Hola amigos, es un gusto para mí compartir con cada uno de ustedes este espacio en donde se escudriña la palabra de nuestro Dios. Estamos desarrollando la serie de los milagros en la Biblia. Hoy corresponde el milagro Pablo y Silas son liberados de la cárcel. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro en señal de reverencia a nuestro Dios para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti, oh Dios Todopoderoso, sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección, tu bendición y tu cuidado. Líbranos, Dios Todopoderoso, de todo mal. Auxílianos, Señor, fortalécenos y socórrenos. Te imploramos, Señor, que tu palabra sea hablada según tu perfecta voluntad. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Danos tu sanidad y tu salvación a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta historia la encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 16, el versículo del 11 en adelante. Textualmente dice la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. De estos textos podemos sacar varias enseñanzas. La primera de ellas es que estos hombres de Dios pasaban predicando de un lugar a otro. Ellos andaban en barcos y navegaban de ciudad en ciudad para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece en la oscuridad. Otro aspecto importante es que ellos los sábados hacían la obra misionera, predicaban la palabra de Dios en cualquier lugar en donde se encontraban, cumpliendo así el mandamiento de guardar el día de reposo. Una lección extraordinaria es que ellos cuando se sientan están hablando con unas mujeres que se habían reunido en el lugar de la oración. De aquí podemos analizar que las mujeres siempre han tenido especial atención a la oración y Dios usa a las mujeres piadosas que se dedican a orar por la obra, por sus hijos, por su familia, por todas las personas que la rodean. El versículo 14 nos muestra algo importante. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Dios toca el corazón de esta mujer. Esta mujer es una mujer trabajadora, una mujer honrada, era vendedora de púrpura y era de la ciudad de Tiatira. Tiatira es una de las ciudades del Apocalipsis a la cual Dios le manda un mensaje especial a través del apóstol Juan, más adelante de estos hechos. Otro aspecto importante es que esta mujer es tocada por el Señor y esta mujer estaba atenta a lo que Pablo decía, porque Pablo hablaba exclusivamente la palabra de Dios. Y estas mujeres que estaban allí en la hora de la oración, en el día de reposo, iban a aprender de la palabra de Dios para después ella llevar a sus hogares estas buenas nuevas de salvación. Aquí no se habla si Lidia era una mujer casada o no nos dice dónde estaba su esposo ni dónde estaban sus hijos, pero el versículo 15 nos da un dato importante. Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Toda la familia recibió la influencia de esta mujer que era una líder del Señor. Ella era la que estaba escuchando la palabra de Dios, pero cuando la escuchó y Dios tocó su corazón, su testimonio fue tan convincente que la familia de ella toda se entregó al Señor y se bautizaron. Aparte de eso, esta era una mujer hospedadora. Era una mujer que hospedaba a los siervos del Dios Altísimo y los motivó y los obligó a que se quedaran en la casa con ella. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba,
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días hasta que, desagradando a Pablo, se volvió a él y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Podemos darnos cuenta en este relato que la mujer que tenía ese espíritu maligno pretendía perturbar la obra del Señor, y cada vez que ellos pasaban gritaba y gritaba cosas para que el apóstol se incomodara. Pero él, actuando por la influencia del Espíritu Santo, eleva una plegaria al Dios Todopoderoso y en el nombre del Señor Jesucristo saca al demonio y deja libre a esta mujer. Este asunto no les gustó a los amos de aquella mujer, ya que ellos se beneficiaban mucho con las grandes ganancias que obtenían ellos con el trabajo que ella realizaba en la adivinación. El texto sagrado continúa diciendo, versículo 19, pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro entre las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los hombres, por haber tenido una gran pérdida económica, entonces ahora hacen un complot contra Pablo y contra Silas, los denuncian y los llevan ante los magistrados. Estos hombres no vieron el gran milagro que Dios había obrado en la vida de esa mujer que era sierva de ellos. Ellos estaban dolidos porque ahora no iban a tener un ingreso material, iban a perder mucho dinero, y por eso ellos cogieron mucha rabia con estos dos apóstoles del Señor, a tal punto que los llevaron ante el tribunal para que fuesen castigados, sentenciados, azotados, juzgados y encarcelados. El versículo 22 dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El carcelero recibe una instrucción de aquellos magistrados, y la instrucción es que los asegurara de tal manera que nunca más pudieran salir de allí, ya que ellos habían oído el testimonio del apóstol Pedro, el cual también había sido preso, y un ángel del Señor había entrado en la cárcel y lo había libertado. Ahora, cuando capturan a estos dos hombres, los llevan hasta la parte más oscura, los llevan hasta la parte más escondida de la cárcel, los llevan al calabozo de máxima seguridad y le colocan unos cepos. Ellos estaban, aparte de estar presos, también estaban encadenados. El enemigo quería cautivar a estos hombres para que ellos no predicasen la palabra de Dios. Estos hombres ahora desde su prisión, estos hombres desde su cautividad, no empezaron a renegar contra nadie, ni contra el carcelero, ni contra los magistrados, ni contra los hombres de aquella ciudad que se beneficiaban con la adivinación de esta muchacha, y mucho menos estos hombres no empezaron a renegar contra Dios. Ellos estaban cautivos, pero en medio de la cautividad, en medio de la prisión, en medio de la angustia, ellos se aferraron al Dios Todopoderoso. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos no empezaron a escuchar el clamor de ellos. En ningún momento ellos dijeron, nosotros hicimos una obra buena de salvar a una mujer de un espíritu impuro y el pago que nos dan es que ahora vamos a estar aquí presos
en el lugar más escondido de la prisión. Estos hombres se aferraron a la oración y cantaban, y los presos los oían. Yo te pregunto hoy, cuando pasas un problema, cuando pasas por angustia, cuando pasas por la tribulación, ¿qué te dedicas a hacer? ¿Qué nos dedicamos a hacer cuando estamos en medio de congojas? ¿Qué nos dedicamos a hacer cuando estamos cautivos en nuestros delitos y pecados? ¿Renegamos? ¿Culpamos a otras personas? El ejemplo que nosotros debemos tomar es mirar la experiencia de Pablo y de Silas, porque ellos empezaron a orar y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué escuchan tus vecinos? ¿Qué escuchan tus amigos? ¿Qué te escuchan decir las personas que se relacionan contigo? ¿Les hablas del Dios de lo imposible o sencillamente empezamos a quejarnos de las cosas que nos están aconteciendo? Como estos hombres se aferraron al Señor y oraron fervientemente a Dios, ellos ni siquiera, dice aquí la Biblia, que estaban orando para que Dios los sacara de allí. Ellos estaban dándole gracias a Dios porque aún en medio de la prueba, de la angustia y de la dificultad, el verdadero discípulo, el verdadero seguidor del Señor se aferra y confía en la promesa del Señor. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este todo incluye no solamente a Pablo y a Silas, sino a todos los presos que estaban allí. El Señor llegó con su fuerza y su poder, envió ángeles poderosos, hubo un temblor, un terremoto fuerte y todos quedaron sueltos. Todos experimentaron la libertad que el Señor está dispuesto a darnos cuando nosotros oramos y cantamos. Cuando alabamos a Dios, entonces el Señor viene y actúa en nuestro beneficio. El versículo 27 dice, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Este hombre, en medio de la angustia, como la pena capital era la muerte, cuando un carcelero que estaba a cargo de unos presos los dejaba escapar, a él lo mataban. Entonces él, para no experimentar esa muerte, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del desespero, se iba a matar él mismo, se iba a suicidar. Pero el apóstol intervino y el apóstol con palabras de ánimo, con palabras de paz, con palabras de salvación, le dijo que no lo hiciera. Así que el apóstol le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ese todos estamos aquí también entraña una lección importante, porque si alguien está preso y las puertas de la cárcel se abren, los grillos y los cepos se quitan, todo el mundo, el primer deseo que tiene es de salir corriendo tras su añorada libertad. Pero era tanto la influencia de estos hombres de Dios que ellos también convencieron con su testimonio a esos presos merecedores de estar allí que se quedaran. Y ellos obedecieron al mandato de Pablo y de Silas. Ninguno se fue, todos quedaron aquí. Entonces por eso el carcelero se estremece, tiembla. El carcelero ahora va a los pies de Pablo y Silas y les hace la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy. Y la pregunta es, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La salvación que Cristo nos brinda es una salvación gratuita. Ellos le dan una respuesta que está en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Extraordinario testimonio. Este hombre también era un líder. Todos los suyos, al escuchar las buenas nuevas de salvación, enseguida aceptaron al Señor Jesucristo. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree recibe la salvación. Pero si somos incrédulos, debemos hacer como aquel hombre que le dijo al Señor Jesús en ocasión de un milagro, cuando él estaba desesperado porque su hijo estaba mal hacía mucho tiempo. El Señor Jesús le dijo, ¿crees? Y él le dijo, ayuda a mi incredulidad. Si somos incrédulos, también podemos decirle al Señor que nos ayude a creer en Él y el Señor así lo hará. Estos hombres ahora fueron aseados, curados, fueron atendidos por el carcelero y por su familia, recibieron una comida, recibieron un banquete, pero no se fueron. Miren lo que dice el versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero noten cómo ahora responde el apóstol. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. El apóstol no se fue así en el anonimato. El apóstol hizo saber que él y Silas eran ciudadanos romanos. El apóstol permaneció allí para darles también una enseñanza a esos magistrados. Versículo 38. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que saliera de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, aquella mujer de la cual hablamos al principio, una mujer de fe, una mujer de oración y de buen testimonio, una mujer hospedadora. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Todo aquel que predica la palabra de Dios lleva siempre palabra de ánimo, palabra de consuelo, palabra de salvación. Cuando Pedro liberó a aquella joven que era adivina, lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra son para el Señor Jesucristo. Cuando Pedro bautizó a Lidia junto con toda su familia, toda la gloria y la honra fueron para el Señor Jesucristo. Cuando ellos fueron libertados a la medianoche por ese terremoto, toda la gloria y la honra también fueron para el Señor Jesucristo. Todos los que creyeron allí aceptaron al Señor y el Señor les abrió los brazos, los aceptó, les perdonó sus pecados y son candidatos para el reino de los cielos. De la misma manera hoy, si tú o si yo que estamos en los caminos del Señor, o si tú no estás en los caminos del Señor, el Señor envía su palabra, sus emisarios, para libertarnos de nuestros delitos, de nuestros vicios y de nuestros pecados. Pero cuando estamos metidos en la cárcel de nuestros pecados, nos desesperamos, nos quejamos y no hacemos lo que el apóstol nos enseña, lo que los siervos de Dios nos enseñan: orar, cantar, glorificar el nombre de Dios, encomendarse a Él. No te desesperes si estás preso en algún vicio, en algún delito o en algún pecado. El Señor Jesús tiene el poder para sacarte o para sacarnos de esa condición. Hoy día también debemos tener en cuenta que el ocultismo y las cosas del mal están presentes, así como en aquella época con esta mujer. El enemigo está entrando de diferentes maneras y es deber
de los siervos de Dios en el nombre de Jesucristo reprender todas esas acciones, porque hay un conflicto entre Cristo y Satanás, y los seguidores del Señor Jesucristo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, deben hacer frente a estas situaciones, orando, cantando, escudriñando la palabra de Dios, asistiendo a las reuniones de oración, como lo hacían ellos y como lo hacían todas esas mujeres que se encontraban en aquella ciudad. Si nosotros nos aferramos fuertemente al brazo poderoso de Cristo Jesús, saldremos más que vencedores, porque en Cristo Jesús hay sanidad, salvación y vida eterna. Que la protección de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a realizar una oración. Oremos. Padre Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección y tu perdón. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el encargo sagrado que nos has encomendado. Quita, Señor, todas nuestras penas, nuestras angustias y permítenos refugiarnos en ti y cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros.